Listo. Listo. Muy bien, buenos días. Vamos a hablarles acerca del artículo que se llama Efectos metabólicos de la fructosa y el aumento de la obesidad mundial. Bueno, en el contexto general dice que los humanos y algunos mamíferos tienden a sobrealimentarse cuando tienen en presencia de dietas que son como muy apetitosas. Y pues se dice que la atracción natural hacia el sabor dulce es responsable del consumo sustancial de los azúcares. Se cree que la atracción hacia el sabor dulce data de la era paleolítica, con el hombre cromañón, en el cual durante este tiempo el hombre, pues, su principal fuente de alimento era por la caza y la recolección. Las bayas eran la mayor fuente de carbohidratos y tenía una dieta alta en proteínas, moderada en grasas y pues muy baja en carbohidratos. Las principales fuentes de azúcares van a ser la glucosa, la fructosa, que son unos sacáridos, y la sacarosa, que es una molécula de glucosa más una de fructosa unidas por una enlace alfa 1,4-glucosilo. Y bueno, el consumo de azúcar se mantuvo bastante bajo hasta la época de las cruzadas. Antes de las cruzadas normalmente el consumo se basaba en miel y las bayas, ¿no? El azúcar que aportaban las frutas. La miel era el principal endulzante hasta las cruzadas, como les había dicho, en el que los europeos empezaron a comerciar con el Medio Oriente y fue cuando conocieron el azúcar de caña. Durante el siglo XVIII, con el comercio internacional y el desarrollo de la tecnología para realizar la extracción y refinación de azúcares, fue cuando se aumentó el consumo de los endulzantes. Hasta este tiempo, los endulzantes del azúcar de caña era consumido principalmente en el café o en el té, pero rápidamente se introdujo su implementación en lo que vendría siendo pues, comida, ¿no? Postres, pasteles, galletitas y todo eso. En Inglaterra, entre los siglos XVIII y XIX, se produjo un aumento por la implementación del azúcar en los productos de comida de un 1500%. Y fue en 1960 que se realizó la extracción de jarabe de maíz alto en fructosa. Bueno, este es el principal, ¿no? Sus propiedades organolépticas, que son las propiedades organolépticas, son las propiedades de la materia en relación con los sentidos, que vendría siendo la textura, el sabor, el aroma. Su alta capacidad de endulzante y el bajo costo hicieron que se produjera un mayor consumo del jarabe de maíz alto en fructosa que comparado con lo que vendría siendo el azúcar, la miel y todo eso. Y bueno, los mecanismos para evaluar el consumo de fructosa son dos: los datos de desaparición per cápita y reportes individuales de consumo. Los datos de desaparición per cápita empezaron a realizarse anualmente en Estados Unidos desde 1909. De esto solo se dispone de datos acerca de la sacarosa, del jarabe de maíz alto en fructosa y de la miel. Estos datos contemplan el consumo individual y el uso industrial para el procesamiento de alimentos. Los reportes individuales de consumo se llevan a cabo en un registro por persona de 1 a 3 días, en el que se contempla la cantidad específica de alimentos y el contenido de cada alimento en fructosa. O sea, se suman los dos y pues se saca el reporte individual de consumo. Sin embargo, el reporte individual de consumo, para extrapolarlo para hacer un promedio general, pues se toman muestras al azar, entonces da un dato no muy preciso. Y bueno, la ingesta de fructosa entre 1970 y 2007 en Estados Unidos, según el Departamento de Agricultura, el consumo de sacarosa aproximadamente era de 90 gramos día per cápita, y para esos entonces el de jarabe de maíz alto de fructosa era cercano a cero.
De 1970 a 1985 el consumo de sacarosa disminuyó, pero esto se reflejó en el aumento del jarabe de maíz alto en fructosa. Para 2007, en el reporte total de los azúcares añadidos había un 45% de sacarosa, el 41% era de jarabe de maíz alto en fructosa y el 14% restante era de glucosa pura y miel. Después, un análisis de los registros de comida diaria obtenido entre el 77 y el 78 dio un promedio de consumo de fructosa de 37 gramos en la población de Estados Unidos. La principal fuente del azúcar que se ingería eran los refrescos y en este se hizo como un consenso general que incluía la edad, el género, la clase social, y se dieron cuenta que los mayores consumidores eran los adolescentes y los adultos jóvenes, que son entre 19 y 22, y que los niños menores de 6 años y los adultos mayores de 50 no estaban consumiendo así como las grandes cantidades en relación con el refresco. Después, en la tercera encuesta nacional de salud y nutrición, el promedio de consumo de fructosa arrojó 54.7 gramos por día per cápita, lo que indicaba un aumento del 46%. Los refrescos siguieron siendo la principal fuente de fructosa para todas las edades. Los consumidores más altos seguían siendo los adolescentes y los jóvenes adultos jóvenes. Pero esta vez ya los niños y los adultos mayores de 50 años también eran consumidores de refresco. Y bueno, el análisis en todo el mundo es un poco más difícil, ya que no hay como una organización que lo esté realizando o varias para poder contemplar o unir esta información y compararla. Solo está la Organización Internacional de Azúcar y esta realiza reportes anuales. El promedio mundial de consumo de azúcar incrementó 16% en los últimos 20 años, de 56 gramos al día en el 86 a 65 gramos al día en el 2007, siendo los mayores consumidores de azúcar Sudamérica, Europa y Oceanía. Y bueno, ya hablando de la fructosa y su metabolismo intestinal, pues recordaremos que la glucosa y la fructosa tienen la misma fórmula. Sin embargo, difieren en que la glucosa tiene su grupo aldehído en el carbono 1 y la fructosa tiene un grupo cetona en el carbono 2. El metabolismo intestinal de la fructosa va a darse en los enterocitos. El enterocito va a tener el transportador de glucosa 5 en su polo apical, por el cual se va a captar la fructosa. Y esta va a pasar al torrente sanguíneo por el transportador GLUT2 que está en la parte basal del enterocito. Una vez en el enterocito, parte de la fructosa parece ser convertida en lactato y liberada a la circulación portal. Y pues se demostró que esta parte de la fructosa, que el metabolismo intestinal de la fructosa parece ser como más afín para la producción de lactato, ya que del 12% de fructosa que se absorbe, el 12% se convierte en lactato, contra el 2% de glucosa, o sea, solo el 2% de glucosa que se convierte en lactato. Ahí este estudio se realizó por y bueno, también la presencia de glucosa 6-fosfatasa en el intestino de roedores y humanos es consistente con una actividad gluconeogénica en el mismo. Sin embargo, pues no se tiene como conocimiento de cuál es la importancia funcional de este metabolismo. Y bueno, en hámster se hizo un experimento en el cual se demostró que una dieta alta en fructosa conduce a un aumento en las concentraciones de triglicéridos. Los triglicéridos van a proceder de la conversión de fructosa hacia ácidos grasos con su subsecuente asociación a la ApoB48 para poder ser liberados como kilomicrones. Se cree que una vía similar está presente en humanos y otros mamíferos, pero también permanece desconocida.
Bueno, en el metabolismo hepático, la fructosa que está en el sistema porta va a ser rápidamente captada por los hepatocitos y va a entrar a ellos por el transportador fructosa. Como ya sabemos, la fructosinasa va a transformarla rápidamente a fructosa 1-fosfato y de ahí, de la fructosa 1-fosfato, se van a formar las triosas fosfato. De aquí, pues puede convertir, va a seguir puede seguir el ciclo hacia piruvato, luego el ciclo de Krebs, hasta llegar a CO2. O bien puede tomar la ruta glicogénica para formar glucosa y glucógeno. Una porción de las triosas fosfato va a ser convertida en lactato y va a ser liberada a la porción sistémica, a la circulación sistémica. Y bueno, la producción de lactato y glucosa puede no ser procesos independientes. También se hizo un estudio en ratas en el que la parte principal de la fructosa, que alcanzó la circulación portal, fue tomada por hepatocitos periportales. De esto, la mitad se convirtió en glucosa y posteriormente se produjo la liberación del lactato en hepatocitos perivenosos. Esto sugiere que la producción de lactato inducida por fructosa va a resultar en la conversión de la porción de glucosa de fructosa en glucosa. Esto sería en la zona periportal, o sea, por hepatocitos periportales, y después su siguiente proceso de glicólisis y absorción y glicólisis hacia el lactato en lo que serían los hepatocitos perivenosos. Bueno, y otro estudio realizado en ratas y hepatocitos en vivo, se les administró fructosa marcada con carbono 14. Esto es para este experimento se realizó para comprobar que parte de los átomos de carbono de fructosa se puede convertir en ácidos grasos por lipogénesis de nuevo. Al incorporar la fructosa marcada con carbono 14 radioactivo, se demostró la incorporación de carbono 14 en los lípidos del líquido. Y bueno, datos in vitro indican que el lactato es el principal precursor lipogénico después de una administración de fructosa. La activación de la piruvato deshidrogenasa por una dieta alta en fructosa es el paso principal de la regulación de este proceso. Simultáneamente, la fructosa va a inhibir la oxidación lipídica y va a favorecer la reesterificación de ácidos grasos y la síntesis de LDL. Igual, en este caso, la oxidación lipídica la va a disminuir o la va a bloquear, y se notó que esto sucede en hepatocitos periportales y la reesterificación de ácidos grasos y síntesis de LDL va a ser en los hepatocitos perivenosos. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la parte del metabolismo extrahepático. Entonces vamos a considerar estas 5 cosas. Como ya mencionábamos, pues después de una ingesta de fructosa, esta se va a ver aumentada en el plasma, pero la concentración que esto va a tener o el aumento que va a tener no va a ser mayor, o sea, se va a mantener en rangos micromolares. De manera que el metabolismo de la fructosa no va a ocurrir en células extrahepáticas de una manera significativa o que aumente a mayor grado de la parte micromolar. Esto, por ejemplo, se puede ver aumentado cuando se hacía, o aún cuando se hace de forma parenteral, la cantidad o la concentración de fructosa en el plasma puede aumentar hasta 1 a 2 en el rango micromolar, pero aún así se espera que sea pequeño. Y esto debido a que, bueno, como sabemos, el tejido extrahepático carece de la fructosinasa, que como veíamos, pues es la enzima necesaria para poder metabolizarlo. Además de que la isocinasa tiene una Km elevada para la fructosa. Entonces el metabolismo que va a tener la fructosa en tejidos extrahepáticos va a verse reducido. Como ya veíamos también, pues, el transportador que tiene en tejidos extrahepáticos también la fructosa va a ser el GLUT5, como por ejemplo se ha visto que se expresa en tejidos como el riñón, el tejido adiposo.
Bueno, en concentraciones, por ejemplo, en las que se ha llegado a, o sea, de manera parenteral, en las que se eleva a un rango micromolar de 3 las concentraciones de fructosa en plasma, se ha visto que el metabolismo renal representa aproximadamente el 20% de esa fructosa que se utiliza, pero aún así pues estos estudios son como muy relativos o poco, pues podría como tener una utilización real, porque en un estado fisiológico normal pues las concentraciones de fructosa no van a alcanzar esos niveles. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es como el destino metabólico que va a tener la fructosa una vez que se ha ingerido en los sujetos sanos. Entonces, después de que nosotros tenemos una ingesta de fructosa, vamos a ver que esta va a generar un aumento de glucosa e insulina ligeramente, o va a tener algunos cambios en la concentración de la glucosa y la insulina, pero van a ser reducidos, no se va a ver como un gran aumento. De manera que la fructosa, por ejemplo, que se encuentra en plasma, va a poder aumentar de 50 a 500, en su micromolaridad que se presente, va a poder aumentar en sus grados. Este mismo aumento de fructosa o la ingesta de fructosa va a favorecer a que haya una oxidación de ácidos grasos, de carbohidratos, esto llevado a cabo por el tejido hepático. Y se ha observado que después de la ingesta de fructosa, 6 horas después, aproximadamente el 50% de la fructosa que se consumió recircula en la circulación sistémica como glucosa. Entonces, esto también fue como comprobado por estudios en los que se les administraba a pacientes que habían tenido ayuno de 60 horas, habían tenido ayuno de 60 horas, se les aplicaba una carga de fructosa, se veía que esa fructosa que se les administraba recirculaba, el 50% de la misma recirculaba como glucosa hacia la circulación sistémica. Por lo tanto, se dedujo de esto que, bueno, además más bien se pudo como, correlacionar a que la síntesis de glucosa es una de las principales formas de eliminación de la fructosa hepática. Además de que se le confirió como una capacidad gluconeogénica. Además, bueno, sabemos que no es lo único que puede llevarse o que puede utilizar, sino también, por ejemplo, otros intermediarios gluconeogénicos, por ejemplo, pueden ser el lactato o el glicerol. Entonces, otra de las cosas que tiene, por ejemplo, características la fructosa es que ante una ingesta de ella se caracteriza por almacenarse de una manera más directa hacia el glucógeno. Por lo tanto, el glucógeno hepático como que tiene mayor peso de la síntesis del mismo por parte de fructosa que por la misma cantidad cuando se hacía o se comparaba con la ingesta de glucosa. Aumentaba más cuando se consumía fructosa que cuando se consumía glucosa, pero ahorita vamos a ver más adelante ahorita vamos a hablar un poco más adelante de esto. Otra de las cosas o funciones que va a llevar a cabo la fructosa que se encuentra en el hígado va a ser tomado para la utilización de ácidos grasos en síntesis de nuevo, mismas que, como ya veíamos, hace rato Paola dijo, que iban a ser liberados a la circulación a través de las lipoproteínas de baja densidad, las LDL. Además de que vamos a ver que después de ingesta de fructosa se observaba un aumento del lactato, de manera que se tradujo esto en que la fructosa era metabolizada por el tejido hepático y mandaba parte de esta fructosa hacia el lactato a la circulación. Ahora, esto también ya lo hemos mencionado antes, que ante la administración de fructosa había una supresión de ácidos grasos esterificados en sangre, o sea, comenzaban a disminuir, y esto era debido a que la lipólisis en el tejido adiposo era inhibida. Esto realmente no es como tan significativo de la fructosa porque también se podía observar ante la ingesta de glucosa. Esto es debido a que cuando se haya una administración de fructosa, la insulina plasmática va a aumentar. Esto mismo pues, va a generar que el tejido adiposo se inhiba o inhibe ese proceso de lipólisis, debido a que las células hepáticas son como muy sensibles a la insulina plasmática. Entonces se inhibe el proceso de lipólisis. Entonces, para la parte de los pacientes diabéticos, la fructosa ha tomado como un camino muy importante en ese aspecto. Sobre todo porque, bueno, una de las características que tiene es que su índice glicémico va a ser mucho menor que el de la glucosa. Por lo tanto, favorece que al momento de convertirse, va a caracterizarse por esto,
no va a requerir insulina para entrar, el transportador no requiere insulina para que pueda entrar y ser metabolizado. Entonces, al tener efectos como menores en sangre, o sea, producir menos concentración de glucosa y de insulina, pues favorece a este tipo de pacientes. Además de que va a tener, como veíamos, aumentos menores en concentraciones de glucosa e insulina, y por lo tanto pues es favorable para los pacientes que presentan estos casos. Entonces, para la parte de la fructosa y el ejercicio, es fructosa y ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿qué está pasando? Pues hay utilización del músculo, y entonces el músculo necesita energía, o está recibiendo una constante administración de energía. Por lo tanto, al momento de contraer el músculo, pues están oxidando glucosa, que es uno de los principales combustibles que utiliza el cuerpo. Esta oxidación de la glucosa, ¿de dónde la podemos obtener? Puede ser obtenida a través del glucógeno que se encuentra en el músculo, o a través de la glucosa que se encuentra en el plasma. Bueno, aquí en cuanto a la parte de las bebidas energéticas, la fructosa ha tomado un papel muy importante, debido a ahorita vamos a ver por qué, pero podemos dejarlo por el momento así, como que ha tenido una parte importante en ese campo. Sobre todo porque como característica tiene prevenir la caída de la glicemia. Bueno, en esto mismo, ante la ingesta de fructosa, 80% de la misma va a ser metabolizado por tejidos esplácnicos, que van a ser convertidos a intermediarios como glucosa, piruvato, lactato, que posteriormente van a ser utilizados por el músculo de trabajo. Mientras que el otro 20% es utilizado de manera directa por el músculo de trabajo o por el músculo en reposo. De manera que en sujetos prueba en los que se administraba bebidas a base de glucosa y fructosa y se les sometía a ejercicio de intensidad, se observaron que realmente la oxidación de fructosa era comparable con el de glucosa, de manera que la fructosa representaba la mitad de la glucosa total utilizada. Entonces, las bebidas energéticas, en este caso, tienen como objetivo principal evitar la caída de la glicemia y proporcionar una glucosa exógena. Al momento de nosotros estar haciendo ejercicio utilizamos, ya dijimos, a partir ya sea glucosa que se encuentra en sangre o en el tejido, en el glucógeno. Pero lo que evitan justamente, o lo que hacen justamente estas bebidas es, como la fructosa tiene esa parte gluconogénica, se va a administrar una glucosa que no sea propiamente la del cuerpo. Entonces van a poder utilizar energía sin justamente utilizar la que se encuentra ya en el cuerpo. Por lo tanto, también se ha observado que en pacientes que utilizan, o en sujetos prueba a los que se administró bebidas ricas en fructosa, se reducía la percepción de la fatiga y el estrés al momento del ejercicio. Y bueno, entonces esto como tuvo una conclusión de que el uso de fructosa como un suplemento en las bebidas deportivas podría tener unas relativas ventajas. Ahora, esto es lo que mencionaba antes del glucógeno, por ejemplo, en este caso hablamos del glucógeno muscular. En sujetos en los que se hizo en el estudio, se observó, debido como a varios procesos, se administraba una carga de fructosa antes de someterlos a ejercicio. Entonces, al terminar esa prueba de ejercicio, se hacía una biopsia y se veía cuál era la cantidad de glucógeno que se había como sintetizado. Pero realmente se menciona que estos estudios son como contradictorios, porque en algunos pacientes se observaba esa como síntesis aumentada, pero en otros pacientes no se veía. Entonces, por lo tanto, no ha quedado como bien definido si es que realmente hay un aumento o no de ello. Vamos a la otra parte de esto mismo, que va a ser cómo va a afectar la fructosa al momento de la ingesta en los alimentos. La fructosa, cuando nosotros consumimos, no va a quitarnos el hambre de todo, o sea, va a tener una capacidad menor de saciedad que, por ejemplo, la glucosa o, por ejemplo, otros carbohidratos más complejos. ¿Esto por qué va a generarse? Va a generarse por una menor supresión de grelina, que es la hormona de la saciedad. Una menor supresión de la hormona del apetito, que es la grelina, y va a haber un aumento en el de la leptina. Va a haber, un aumento menor en el de la leptina, que es el de la saciedad. Por lo tanto, las dos están como aumentándose, pero muy poco, más bien como suprimiéndose, pero muy poco. Tanto la que te da hambre como la que te la quita, como que no se relacionan la una con la otra. Entonces, pero esto se observó, por ejemplo, también que en sujetos a los que se les administraba, o se estuvieron como administrándolas durante de una semana a 4 semanas de ingesta de fructosa,
se observó que los niveles de leptina aumentaron significativamente, de manera que aún se tuvo como conclusión que a largo plazo la fructosa ayuda a suprimir la ingesta de alimentos, porque comienza a haber una mayor expresión de la leptina, por lo tanto como que hay una mayor saciedad antes de tiempo, por así decirlo, como que se desacía el cuerpo más rápido. Bueno, de los efectos que ha tenido también es a largo plazo que los efectos de la leptina también van a comenzar a ser abolidos, o sea, después de que ya la leptina comienza como a hacerlo más rápido, saciar, al poco tiempo, bueno, al tiempo prolongado de esto también va a comenzar a tener efectos ya pues nulos la leptina, y esto va a ser debido a una disminución de la transducción de señales en sus receptores. O sea, ahora en lugar de estar saciado, se va a inhibir ese como proceso de saciedad por la transducción de señal de su receptor. Por ejemplo, este estudio se realizó también con ratas que fueron sometidas a una dieta alta en fructosa, y se vio que este proceso, cuando se administraban como periodos prolongados de una dieta alta en fructosa, causaba resistencia a la leptina, y había y esto era debido a una mayor cantidad de supresión de citocinas de 3 y de disminución de la fosforilación de la acetilnitronina. Los efectos que tiene la fructosa en el hígado, por ejemplo, se veía que la leptina promovía la movilización y oxidación de las grasas, y bueno, esto podría a la larga representarse como o sea, la resistencia a la leptina podría provocar una patogénesis alcohólica. En cuanto a esos mismos de lo mismo, el bajo aumento de la glucemia inducida por la fructosa ok, sí, ya. Esta característica que tiene de la baja el aumento bajo de glucemia que tiene ha sido como traducido hacia pacientes que tenían pues, diabetes mellitus tipo 2, de manera que en ellos también se encontraron resultados contradictorios, pero esto fue más debido a como el ambiente en el que se encontraban los estudios, al momento del método experimental, como que hubo muchas variantes al momento de hacerlo. Entonces por ello es que se encontraron esas contradicciones, no tanto por la aplicación o por lo que quisieran encontrar, sino más bien por el momento de aplicarlo, como lo hicieron. En ellos se observó que solo la mitad resultó con una disminución de la glucosa en sangre, y también estudios señalaron que la fructosa se asocia con el aumento de triglicéridos, como ya lo veíamos, y con una disminución de las HDL. En otro proceso que es la dislipidemia, la alimentación con alto contenido de la fructosa, vamos a ver que durante un periodo prolongado, por ejemplo, cerca de una semana, va a haber un aumento de las VLDL, de los triglicéridos y del colesterol. Además de que la fructosa va a proporcionar cantidades grandes de la trigosa fosfato hepática, por lo tanto, se ha dicho que la fructosa va a ser altamente lipogénica. La síntesis hepática de nuevo, después de la ingesta de fructosa, va a ser estimulada, por lo tanto, eso es igual en cuanto a esto, es debido a esa parte de también puede llegar a aumentar lo que es la expresión de enzima clave de enzimas lipogénicas en el hígado, y por ejemplo, incluso también lo que es el factor de transcripción SRBP1C, que regula la alza de la expresión de la sintasa de ácidos grasos y la acetilcoenzima carboxilasa. En un alto consumo de alimentos con fructosa, se veía también lo que era un aumento de la expresión de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es muy importante para la vía de la isosamonofosfato. Bueno, ahí está lo que veíamos de la triasa fosfato desimerasa, de la reacción que tiene. Bueno, igual ante una gran carga de fructosa, se veía también, favorecida lo que era la lipogénesis hepática, de nuevo ya lo decíamos, y un aumento por esto de los triglicéridos. Aumento postprandial de triglicéridos, y esto también a la larga generaba un deterioro en el aclaramiento de triglicéridos, que es como en la eliminación o en el metabolismo de los mismos. O sea, vamos viendo cómo realmente a la larga el aumento de fructosa iba trayendo efectos contradictorios, que al momento podrían pues, considerarse para algunas personas tal vez como buenos, al reducir como la cantidad de saciedad que necesita el cuerpo, pero a la larga va trayendo también problemas, porque ya no se puede deshacer totalmente el cuerpo de todo lo que tiene y que no necesita.
Entonces esto, bueno, el impedimento del aclaramiento de lipoproteínas ricas en triglicéridos contribuía a la hiperlipidemia, o sea, que no se vaya todos esos triglicéridos que no se ocupan, por ejemplo, va a traer este tipo de problemas como la hiperlipidemia. También esto era incrementado en mujeres en sobrepeso y con que fueran hiperinsulímicas, lémicas, perdón. Y la ingesta de cantidades equivalentes de fructosa y sacarosa, o por ejemplo mezclas de glucosa y fructosa, mostraron aumentos similares de triglicéridos postprandiales. O sea, realmente es que como el efecto que tiene no es un efecto aislado, o sea, no es decir es de la fructosa únicamente, sino que también se puede observar en otros carbohidratos, como por ejemplo son los que menciono aquí, o los que se mencionaban en el artículo. En cuanto a este mismo problema, por ejemplo, a las apolipoproteínas sabemos que se van a asociar al metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Para estas, en los humanos, se encuentran tres tipos de alelo, la E3, la E4 y la E2. Bueno, la E2 es E3 y E4, de las cuales la E3 y la E4, como vemos, pues son las más comunes, y la que se va a asociar con la hiperlipidemia va a ser la E2, que es la menos común. Ahora, estos estudios pues fueron igualmente realizados en animales. Y bueno, vamos a ver qué diferencias existen, por ejemplo, entre la incidencia de los pacientes con hipertrigliceridemia. Estos estudios se hicieron en ratones, pero para ello pues se identificaron algunas diferencias. Por ejemplo, pues que fueran en una parte femeninos y masculinos. De manera que a estos se les aplicaba una carga rica en fructosa. Ajá, entonces ya bueno, se observó que los pacientes, que los animales en los que se había aplicado, en los masculinos habían tenido una mayor propensión a afectar hipertrigliceridemia que los femeninos. Pero al momento de generarle a los femeninos una oferectomía, o sea, una extracción de los ovarios, esta capacidad como protectora se reducía. Entonces, pues esto se observó también en pacientes que presentaban menopausia, mujeres menopáusicas, se observó que también eran ya mucho más propensas a tener hipergliceridemia. Entonces, como resultado de todo esto fue que los varones es mucho más probable, por lo menos los que observaron estos animales, era que en los del sexo masculino era más probable tener una hipertrigliceridemia que en los femeninos, pero los femeninos después de extraerles los ovarios o que tengan como descenso de la carga de hormonas, van a ser también igualmente propensas al mismo proceso. Y bueno, para esto mismo de la dislipidemia se concluyó estas dos cosas, que 50 gramos de fructosa al día van a favorecer un aumento de triglicéridos postprandiales, pero que si más de 100 gramos al día vamos a ver un aumento de triglicéridos en ayunas, ya no solo después de comer, sino también se van a mantener ya en ayunas. Bueno, ahora vamos a ver la parte de deposición ectópica de líquidos en el hígado y el músculo esquelético. Para esto tenemos que saber que la fructosa tiene ciertos efectos, que son alterar los líquidos en el plasma y modular la deposición de triglicéridos en el citoplasma de células mariposas. Las células mariposas nos referimos como al hígado, los hepatocitos, al músculo y a las células endocrinas. Este depósito se va a relacionar con una resistencia a la insulina debido a los tejidos. Luego se hicieron como experimentos y se dio a ver que una dieta alta en sacarosa en una semana en estos ratones provocaba que a nivel molecular iban a inhibir el PPAR, que es un gen, y daba lipogénesis. También a nivel como hepático daba una síntesis de ácidos grasos como lipogénesis y aumentaba ciertas expresiones genéticas, como era la del gen PGC1B, que aumentaba más al gen SREB, aquí vamos a tener a los mecanismos donde la glucosa inducía a la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Tenemos el primero que puede darse por un aumento de la tirosa fosfato, que sería esta parte de aquí, y al final daba pues síntesis de ácidos grasos, o porque se inducieran algunos genes, como son el PGC1A, que inducía al SRBP1 y al CHRBP. Esto de inducción entre ellos mismos no se conocía
pero pues al final daba lipogénesis. Luego, otra vez a las mismas ratas se les daba una superalimentación de sacarosa y esto causaba pues, ciertos efectos. Como primer efecto causaba una alteración en la sensibilidad hepática de la insulina y esto alteraba el metabolismo mismo del hígado. Y por otra parte, no causaba ninguna alteración en la insulina que era extrahepática y por lo mismo no se causaba alteración en los metabolismos de la glucosa. Si este experimento pues seguía más tiempo, se daba una acumulación de lípidos en ganglios celulares, o sea, en las células del músculo y por lo tanto se desarrollaba la resistencia a la insulina muscular. Vamos a tener la alteración de la homeostasis de la glucosa y la resistencia a la insulina. Hay que saber que los factores principales a resistencia a la insulina eran tener ácidos grasos no esterificados y un aumento de triglicéridos, lo que ocasionaba efectos nocivos de la fructosa en el metabolismo de la glucosa. Entonces, por ello, determinaron que las personas con resistencia a la insulina daban un aumento de deposición de lípidos ectópicos y un metabolitos elevados y tóxicos. Los metabolitos tóxicos eran como el diacilglicerol, los ácidos grasos y las ceramidas. Y con lo tanto se llevó una mayor fosforilación de serina y de Luego, también en las mismas ratas en las que se usó sacarosa en vez de alimentarlas con almidón, presentaban ciertas alteraciones en los metabolismos de la glucosa y con lo mismo llevó una alteración en el metabolismo de los lípidos. Con esto se observó que los triglicéridos hepáticos se veían aumentados y que la producción de glucosa dentro del mismo hígado presentaba una resistencia a insulina hepática. Si después de 2 a 5 semanas había un total de resistencia a la insulina y lo que provocaba que pues, bajara la glucosa en este tejido. Bueno, otros datos que identificaron en las ratas fue que no alteraban los receptores de insulina IRC1 o IRC2 o fosfatidilinosinasa en los hepatocitos. La fosforilación de IRC1 o IRC2 también se redujo y la sacarosa deterioró la sintetización de insulina. Entonces, como efecto general, la sacarosa deteriora a la insulina. Luego también se sobrealimentó a personas sanas con fructosa y esto daba un aumento de lipogénesis y por lo tanto en el plasma empezamos a encontrar mayor cantidad de triglicéridos, lo cual se venía disminuido porque dentro del hígado pues ya no había sensibilidad a la insulina y aumentaba los depósitos de lípidos intrahepáticos. Igual en ratas con dietas con fructosa y ácidos grasos trans igual presentaba resistencia a la insulina hepática y por lo tanto pues el hígado presentaba aumento de ácidos grasos. Bueno, y como resumen, a la alta fructosa en las ratas presenta una resistencia a la insulina y en los humanos solo hay un pequeño deterioro para la insulina hepática. Luego, como que se hicieron ciertos estudios sobre dos seres que se sobrealimentaban con glucosa y otros se sobrealimentaban con fructosa. Entonces, primero tenían que ver que pues, la fructosa se consumía como sacarosa y este estudio se llevaba después de 30 a 60 minutos de que se le hubiera ingerido una carga de glucosa de 60 gramos. Como principal dato, pues los dos individuos con dieta de fructosa y dieta de glucosa presentaron alteraciones en la respuesta de glucosa en el plasma y por lo tanto aumentó la respuesta a la insulina. Esto nos llevó a entender que pues, el aumento de los ácidos grasos iba dependiente de la energía que consumías. Bueno, aquí hay un cuadro donde vemos los efectos de fructosa y de glucosa. En fructosa, hablando de lipogénesis, se ve que es más estimulada si el individuo come más fructosa y en la glucosa no es tan estimulada la lipogénesis. También la fructosa consigue concentraciones de triglicéridos postprandiales más altos que la glucosa y la fructosa hacía una disminución en tolerancia a la glucosa y un aumento de LDL. Luego vamos a pasar al metabolismo del ácido úrico. Como sabemos, en el hígado la fructosa puede pasar a fructosa 1-fosfato muy rápido y esto estimulaba la hidrólisis del ATP, lo que daba un aumento de AMP en el plasma, ¿no? Esto daba un aumento de síntesis de ácido úrico. Por eso es importante saber que si comías fructosa mostraba ciertas relaciones con algunas enfermedades que dependían del ácido úrico, como es la gota y los cálculos renales. Por tanto, el aumento de ácido úrico se daba en pacientes que tenían el síndrome de la
daba un factor de riesgo para que tuvieran diabetes tipo 2. Luego, ya después de que habían conseguido todos los datos, intentaron vincular los datos de ingesta de glucosa con el aumento de ácido úrico y con la resistencia a la insulina. Entonces vieron que si se usaba glucosa que dependía de la insulina, esto iba a implicar un cambio en el metabolismo de la insulina y por lo tanto aumentaba el flujo sanguíneo y la circulación al tejido que dependía de la insulina, que era el músculo esquelético. Todo este proceso se daba por la presencia de una enzima que se llamaba enzima óxido nítrico desidrosa, y con la cual vemos que para la expresión de ácido úrico era necesario unos transportadores de glucosa que estaban en los túbulos renales, que son el SLC2A9 y el DUS9, y estos modulaban la expresión de ácido úrico. Bueno, aquí tenemos como un esquema donde están los mecanismos que la fructosa induce de la insulina presenta resistencia. Como primero, pues como les mencioné, la fructosa pues aumenta la lipogénesis y eso hace que haya grasas ectópicas y por lo tanto da líquidos metabólicos. Esto da una señal para la insulina y provoca resistencia a la insulina. También la fructosa causa otros datos como aumento de ácidos grasos y aumento de grasas en el cuerpo y aumento de grasas en las vísceras. La fructosa también causaba estrés en los hepatocitos y lo que daba que la insulina también tuviera una señal impar y resistencia a la insulina. Por último, la fructosa daba un aumento de ácido úrico y lo que daba vasodilatación y resistencia a la insulina. Sí. Se movió con el formato final. Presentation mode. No se ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No, es que no se mueve el cursor. Está grabando el glúteo. Ahora sí. Ah. Ya ponlo aquí. Está muy agobiada. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de algunos estudios que se hicieron para determinar si la fructosa juega algún papel en la patogénesis de algunas enfermedades metabólicas. Bueno, ya dentro de estos estudios ya se sabía que consumir fructosa en altas cantidades causaba alteraciones cardiovasculares y alteraciones metabólicas. Para verificar esto y hacer estos estudios se necesitaba cuantificar el consumo de la fructosa en cierta población, que la información epidemiológica apoya una relación entre la fructosa alta y las enfermedades, evaluando las anomalias, y que los estudios de intervención sean consistentes con el papel patogénico de la fructosa, ya sea que si aumenta la glucosa, aumenta el grado de la enfermedad o empeora la enfermedad, o que al reducir la glucosa reduce el riesgo de desarrollar cierta enfermedad o mejora. Pues. Ya han habido estudios acerca de esta, y bueno, datos epidemiológicos
pero son muy generales, no son precisos, no son de fácil acceso y no son muy útiles para poder determinar esto. Esto, bueno, según el artículo que leímos. Y de hecho, bueno, primero vamos a ver la fructosa y el consumo de energía. Bueno, la fructosa es muy importante al elaborar la relación entre el consumo de esta y la obesidad y ciertos desórdenes metabólicos. En base a pequeños estudios que se han hecho, y bueno, que ya lo acabamos de ver en la presentación, la fructosa no provoca las mismas sensaciones de saciedad como hacen otro tipo de azúcares como la glucosa. Esto puede generar una cierta ingesta sin control o no sin control. Y algunos estudios revelan que el consumo de bebidas azucaradas está relacionado con la ingesta desmedida de energía. Esto por lo mismo de que la fructosa no provoca las mismas sensaciones de saciedad. La fructosa y el peso. Se han llevado a cabo muchos estudios relacionados con esto, como les comento. En general han sido estudios que han sido aplicados en niños y adolescentes. En estos estudios se muestra una asociación positiva entre el consumo de bebidas azucaradas o endulzadas y el sobrepeso, aunque en algunos no. Esto es la parte que es como medio que choca entre varios estudios. Hay estudios que dicen que el consumo de las bebidas azucaradas aumenta el peso, y hay algunos estudios en donde estos datos salieron que no aumentaba el peso. Incluso el artículo mencionaba que en algunos estudios disminuía el peso, pero esto tiene varios factores que intervienen en este tipo de análisis, que es el nivel, por ejemplo, el nivel socioeconómico o la educación, que depende de diferentes factores. Lo que les comentaba de que algunos estudios incluso revelan una relación inversa entre el consumo de la sacarosa que normalmente lo que les comentaba, que algunos análisis revelan como que chocan, porque algunos dicen que sí aumenta el peso con el consumo alto de fructosa, otros dicen que no. Entonces, por eso la información es muy clara. Se hicieron también estudios de intervención en donde a cierta cantidad de sujetos de prueba se les dieron endulzantes no calóricos, y estos pacientes, estos sujetos de prueba no desarrollaron, no aumentaron de peso tan drásticamente como los que sí han consumido fructosa en diferentes bebidas, dulces o sus diferentes formas. Estos sí aumentaron de peso en medida considerable. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de estos estudios. Bueno, el consumo de fructosa y su relación con la diabetes. Se hicieron diferentes estudios. El primero que menciona el artículo fue que a 39.645 mujeres de más de 45 años se les tomaron datos, 129 enfermeras ayudaron a apoyar en eso y están midiendo y evaluando su dieta diaria. Como dato nos decía que bueno, el propósito de este estudio fue determinar que las pacientes que fueron, que dentro de su dieta incluyeron a la fructosa directo de frutas naturales, tuvieron menor incidencia en
adquirir el riesgo para la diabetes o desarrollar la diabetes. En cambio, las pacientes que tomaron jugo de frutas pero endulzados artificialmente con fructosa tuvieron mayor incidencia en desarrollar la diabetes o incluso mostraron datos de ser prediabéticas y desarrollaron riesgo. Otro estudio que se hizo en 51.522 hombres y mujeres de entre 40 y 60 años en Finlandia. Se vigiló su dieta de la misma manera que en el otro y se determinó que una combinación entre glucosa y fructosa dentro de bebidas azucaradas causó mayor incidencia en casos de diabetes y en aumento de riesgo para la diabetes, y jugos endulzados con fructosa con fructosa solamente causó una mayor incidencia en estos casos. Por último, otro estudio que se hizo en relación a la fructosa y la diabetes se hizo igual, se tomaron como sujetos de pruebas 51 mujeres afroamericanas, se estuvo evaluando su dieta. Dentro de esa dieta incluyeron bebidas azucaradas, y esto aumentó el riesgo de desarrollar la diabetes después de 8 años de consumir estas bebidas, y bueno, más bien el riesgo aumentó considerablemente. Gracias. Dentro de estos estudios se evaluaron a 2.500 hombres y mujeres. El consumo de bebidas endulzadas relacionadas con estas concentraciones de insulina en ayuno, pero no concentraciones de glucosa en ayuno, o como un índice de sensibilidad a la insulina calculado de la glucosa en ayuno y concentraciones de insulina. Pero es la relación que hay entre, la relación que se determinó a partir de estos estudios entre la glucosa y Perdón, es que iba a quitar la imagen, compañero.